La entrevista, si es que podía llamarse así, había sido tan cortante como el viento que barría el valle en invierno. Alejandro, el dueño de la finca El Silencio, no había ofrecido asiento a Isabel. Se mantuvo de pie junto a la gran chimenea de piedra, un bloque de granito tan inflexible como su postura. Sus hombros anchos y su rostro anguloso, curtido por el sol y la pena, hablaban de una vida de trabajo duro y una pérdida reciente que se había negado a cicatrizar. «No necesito palabras bonitas ni promesas vacías», había dicho, con una voz que sonaba a tierra seca. «Necesito a alguien que impida que mis hijos se vuelvan salvajes. El fantasma de su madre ya es suficiente compañía en esta casa». Isabel, de pie frente a él con su vestido de viaje oscuro y su única maleta en la mano, sostuvo su mirada. Había una dignidad en ella que no se quebraba ante la rudeza. Sus manos, aunque delgadas, no temblaban. Había llegado desde la ciudad buscando no solo un empleo, sino un refugio, un lugar donde su propio pasado pudiera dejar de susurrarle al oído. Sabía de fantasmas. «Entiendo, señor», respondió con una calma que pareció sorprenderlo. «No estoy aquí para ocupar el lugar de nadie, estoy aquí por los niños». Él asintió una sola vez, un movimiento brusco, como si la cortesía fuera un músculo atrofiado. «El trabajo es suyo, su cuarto está al final del pasillo, la cena es a las 7, no se atrasen». Sin más, se dio la vuelta y salió por una puerta lateral, dejando a Isabel sola en el corazón de una casa que parecía no tenerlo. Un viaje de sanación y nuevos comienzos apenas comienza. Si ya estás animando a Isabel a traer luz a este hogar, dale a me gusta para apoyarnos y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta conmovedora historia. Y comenta abajo, ¿te atreverías a aceptar este trabajo? La sala principal era vasta y sombría. Muebles oscuros y pesados bebían la poca luz que se filtraba por las ventanas altas y polvorientas. Sobre la chimenea, un retrato al óleo de una mujer de sonrisa amable estaba cubierto por una fina tela de lino, como si su alegría fuera demasiado dolorosa de contemplar. El único sonido era el tic-tac grave de un reloj de pie, cada segundo cayendo como una gota de agua en una cueva profunda. Isabel respiró hondo, el aire frío y estancado llenando sus pulmones. Se sentía observada no por personas, sino por las paredes mismas, por los ecos de las risas que alguna vez debieron rebotar en ellas. Subió la escalera de madera que crujió bajo sus pies como si se quejara por la intrusión. Su habitación era austera, pero limpia. Una cama de hierro, un armario, una pequeña mesa y una silla junto a una ventana que daba a un jardín descuidado. Desde allí podía ver los campos extendiéndose hasta las colinas, un mar de oro y ocre bajo el sol de la tarde. Era una belleza solitaria, casi desoladora. Mientras deshacía su maleta colocando sus pocos vestidos y un par de libros gastados en el armario, escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió sin un golpe previo. Una niña de unos 10 años, con el cabello oscuro y enredado de su padre y unos ojos azules que ardían con la intensidad de un fuego helado, la miraba desde el umbral. «Mi padre dice que eres la nueva», dijo, la voz cargada de un desdén impropio de su edad. «Sí, soy Isabel». «Y tú debes ser Sofía», respondió Isabel con una sonrisa suave que no fue devuelta. «No me importa cómo te llames», espetó la niña. «No te quedarás mucho tiempo. Ninguna lo hace». Dio media vuelta y se fue, dejando un silencio vibrante de hostilidad a su paso. Poco después, un segundo visitante apareció, mucho más tímido. Un niño pequeño de unos 6 años se asomó por la puerta, aferrado al marco como si temiera ser arrastrado por una corriente invisible. Era una versión en miniatura de Alejandro, pero sus ojos estaban vacíos de toda emoción, fijos en un punto invisible del suelo. En sus manos sostenía con fuerza un pequeño caballo de madera, con la pintura desgastada por el roce constante de sus dedos. «Hola», dijo Isabel, arrodillándose para estar a su altura.
Y tú eres Mateo, ¿verdad? Es un caballo muy bonito. El niño no respondió, ni siquiera parpadeó. Solo se quedó allí, un pequeño espectro en una casa llena de ellos, antes de retroceder lentamente y desaparecer en la penumbra del pasillo. La cena fue una lección de silencio. Se sentaron a la larga mesa del comedor, con Alejandro en la cabecera y un niño a cada lado, dejando un espacio dolorosamente vacío frente a él. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Alejandro comía con una eficiencia mecánica, sus pensamientos lejos de allí. Sofía movía la comida en su plato, construyendo pequeñas barricadas de puré de patatas. Mateo apenas probó bocado. Isabel intentó iniciar una conversación sobre el tiempo, sobre los campos, pero sus palabras cayeron en el pozo de silencio y se ahogaron. Esa noche, acostada en la cama de hierro, el colchón duro bajo su espalda, Isabel escuchaba la sinfonía de la tristeza de la casa. El viento gemía afuera, arañando las ventanas. El suelo de madera crujía bajo los pasos inquietos de Alejandro en el piso de abajo. Y luego, un sonido casi imperceptible, un sollozo ahogado y fino que venía de la habitación de Mateo. Isabel cerró los ojos, no con desesperación, sino con una extraña sensación de propósito. Esto era más que un trabajo, era una penitencia, una misión. Había llegado a la finca El Silencio buscando un lugar donde esconderse de su propio dolor. Pero el destino, con su cruel ironía, la había puesto en el epicentro del dolor ajeno. Y en la profunda oscuridad de esa primera noche, supo que no podía simplemente ser una espectadora. Tenía que encender una luz, por pequeña que fuera, o todos serían consumidos por las sombras. Los primeros días se convirtieron en semanas, y cada amanecer en el silencio era una repetición del anterior. Isabel aprendió a navegar por la casa como un barco en aguas quietas, pero traicioneras. La rutina era su ancla: levantarse antes que nadie, encender el fuego en la cocina, preparar un desayuno que rara vez era recibido con entusiasmo y luego intentar estructurar el día de dos niños que parecían decididos a resistirse a cualquier forma de orden. Sofía era su sombra más hostil. La seguía por la casa, no para ayudar, sino para vigilar. Cuestionaba cada una de sus decisiones con una lógica afilada y cruel. ¿Por qué lavas la ropa así? Mi madre no lo hacía de esa manera. ¿Por qué abres las cortinas? A mi padre le gusta la oscuridad. Cada frase era una pequeña daga lanzada con la intención de herir, de recordarle que era una extraña, una usurpadora. Isabel respondía a cada ataque con una paciencia casi sobrehumana, una calma que parecía enfurecer aún más a la niña. Tu madre seguro que tenía sus razones, y yo tengo las mías, decía con suavidad, sin dejar que la amargura de Sofía envenenara su propio espíritu. Mateo, por otro lado, era un desafío diferente. Era un fantasma en su propio hogar. Se movía por los bordes de las habitaciones, siempre con su caballo de madera en la mano, sus ojos grandes y vacíos, fijos en la nada. No respondía cuando se le hablaba directamente, y a menudo Isabel lo encontraba sentado en un rincón, meciéndose ligeramente, perdido en un mundo al que nadie tenía acceso. Era un silencio tan profundo que dolía, un silencio nacido del trauma. Isabel no lo presionaba. Le hablaba con voz suave, le contaba historias aunque él no pareciera escuchar, y a veces simplemente se sentaba en el suelo a su lado, en silencio, para que supiera que no estaba solo en su isla de dolor. Alejandro era una presencia distante y atronadora. Salía al campo antes del amanecer y no regresaba hasta que el sol se había ocultado, trayendo consigo el olor a tierra y a sudor. En la casa, su presencia llenaba cada espacio, pero rara vez interactuaba con nadie. Observaba desde lejos, sus ojos grises, evaluando cada movimiento de Isabel. Ella podía sentir su escrutinio constante, una mezcla de desconfianza y una curiosidad que él mismo parecía detestar. A veces,
Sus miradas se cruzaban por un instante en la mesa de la cena o en un pasillo, y en ese breve momento Isabel veía algo más allá del hombre duro, un atisbo de una soledad tan vasta como los campos que araba. Una tarde, mientras buscaba unos paños limpios en un viejo baúl, Isabel encontró un pequeño cuaderno de dibujo. Pertenecía a Mateo. Las páginas estaban llenas de trazos furiosos, garabatos oscuros y figuras rotas. Pero en las últimas hojas había algo más, dibujos de un caballo, el mismo que llevaba a todas partes, pero en las ilustraciones, el caballo tenía alas, volaba sobre campos oscuros, bajo una luna triste. Era la primera ventana que encontraba al mundo interior del niño. Al día siguiente, sin decir nada, Isabel dejó un lápiz de carbón nuevo y un fajo de hojas blancas sobre la mesita junto a la que Mateo solía sentarse. No dijo una palabra, simplemente lo dejó allí. Durante 2 días, los papeles permanecieron intactos. En la tercera tarde, al entrar en la sala, Isabel vio a Mateo sentado en el suelo, dibujando con una concentración febril. En la hoja había un caballo con alas enormes, y por primera vez, bajo él, no había un campo oscuro, sino una pequeña casa de la que salía humo de la chimenea. Una pequeña semilla de esperanza había sido plantada. El jardín trasero, visible desde la ventana de su habitación, se convirtió en el proyecto secreto de Isabel. Estaba ahogado por las malas hierbas. Las rosas que alguna vez debieron ser hermosas, ahora eran marañas de espinas secas y tallos leñosos. Era un reflejo perfecto de la familia que vivía allí, lleno de potencial, pero abandonado al dolor. Cada tarde, cuando los niños estaban ocupados o descansando, Isabel se ponía unos viejos guantes de trabajo que encontró en el cobertizo y comenzaba su labor. Arrancaba las malas hierbas con una determinación silenciosa, podaba las ramas muertas, removía la tierra compacta y helada. Fue allí, una tarde, con las manos cubiertas de tierra y el rostro sonrojado por el esfuerzo, donde Alejandro la encontró. Se detuvo al borde del jardín, observándola trabajar bajo el sol poniente. «Ese era el jardín de Elena», dijo, su voz desprovista de emoción, pero con un matiz subyacente que Isabel no pudo descifrar. «Lo sé», respondió ella, sin dejar de arrancar un manojo de hierbas. «Un jardín no merece morir solo porque su jardinera se ha ido». Alejandro no respondió. Se quedó allí un largo rato, observando cómo ella intentaba devolverle la vida a la tierra muerta. Para él, ese jardín era un santuario intocable, un monumento a su esposa. Ver a Isabel allí, con sus manos en la tierra que Elena había amado, le provocó una punzada de algo parecido a la traición. Pero también, muy a su pesar, despertó una pizca de admiración por su tenacidad. Esta mujer no se rendía, ni con sus hijos, ni con su casa, ni siquiera con la tierra muerta de su jardín. Se dio la vuelta y se marchó sin decir más. Pero esa noche, en la cena, Isabel notó que él la miraba de una forma diferente, como si estuviera viendo, por primera vez, a la persona y no solo a la empleada. La semilla que ella plantaba en el jardín no era la única que empezaba, lenta y dolorosamente, a germinar. El otoño llegó al valle con una melancolía palpable. Los días se acortaron y el cielo, a menudo, se cubría con un manto de nubes grises que parecían absorber el color del mundo. La tensión en la finca. El silencio era como la presión atmosférica antes de una gran tormenta, densa, pesada, a punto de estallar. Isabel sentía que caminaba sobre una fina capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. Había logrado pequeños avances, como islas en un vasto océano de pena. Mateo ya no huía de su presencia, e incluso le había mostrado uno de sus dibujos en silencio. Sofía, aunque todavía mordaz, a veces se quedaba en la cocina mientras Isabel cocinaba, observándola en un silencio que ya no era puramente hostil, sino que contenía una pizca de curiosidad. Pero Alejandro se había vuelto más impenetrable que nunca. Después de aquel día en el jardín,
Había levantado sus muros aún más altos. La evitaba. Sus conversaciones se limitaban a órdenes secas y monosílabos. Isabel entendía que el hombre estaba en guerra consigo mismo. Cada pequeña señal de vida que ella inyectaba en la casa era, para él, una afrenta a la memoria de la mujer que la había llenado de vida antes. Él estaba atrapado entre el anhelo de paz para sus hijos y la lealtad a su dolor. Una noche, la tormenta que se había estado gestando durante días finalmente se desató. Comenzó con un viento que aullaba como un animal herido, sacudiendo las contraventanas y silbando por las grietas de la vieja casa. Luego llegó la lluvia, un diluvio torrencial que golpeaba el techo con la furia de 1000 tambores. Y con la lluvia llegaron los truenos, explosiones de luz y sonido que hacían temblar los cimientos de la casa y el corazón de sus habitantes. Isabel estaba en su cama, leyendo a la luz de una vela, cuando un grito agudo y aterrorizado atravesó el estruendo. Era Mateo. El grito no se repitió, pero fue reemplazado por un llanto desesperado, un lamento infantil que la tormenta exterior no podía ahogar. Escuchó los pasos pesados y rápidos de Alejandro en el pasillo y la puerta de la habitación del niño abriéndose de golpe. «Mateo, ya basta, es solo una tormenta», retumbó la voz de su padre, más un trueno que un consuelo. «Los hombres no lloran así». El llanto de Mateo solo se intensificó, volviéndose más agudo, más histérico. Isabel se levantó, se puso una bata sobre su camisón y caminó descalza por el pasillo helado. Se detuvo en el umbral de la habitación. La escena que vio le encogió el corazón. A la luz parpadeante de un candil, Alejandro estaba de pie junto a la cama, su enorme figura proyectando una sombra intimidante sobre el pequeño bulto que era su hijo, acurrucado bajo las sábanas. Estaba perdido, su rostro una máscara de frustración e impotencia. Amaba a su hijo. Isabel no lo dudaba, pero no tenía las herramientas para navegar por el delicado mapa de su miedo. «Señor», susurró Isabel desde la puerta. Alejandro se giró, su rostro crispado. «No puedo calmarlo», admitió con los dientes apretados. La confesión le costó una parte de su orgullo. Isabel entró lentamente en la habitación como si se acercara a un animal asustado. Se sentó en el borde de la cama de Mateo y puso una mano suave sobre el bulto tembloroso. «Mateo, soy yo, Isabel», dijo en voz baja, casi un murmullo. El llanto continuó. Entonces Isabel hizo lo único que se le ocurrió. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Era una canción de cuna, una melodía simple y antigua que su propia madre le cantaba en noches como esa. Su voz no era la de una cantante entrenada, pero era clara, firme y llena de una ternura que la habitación no había conocido en años. «Duerme, mi niño, duerme sin temor, que la luna te cuida con su resplandor. Cierra los ojos, mi dulce lucero, que velando tu sueño, aquí yo te espero». Cantó la misma estrofa una y otra vez. Su voz era un ancla en medio de la tempestad. Poco a poco, como el sol disipando la niebla, la canción comenzó a penetrar en el terror de Mateo. Sus sollozos se convirtieron en hipidos, sus temblores se suavizaron. Sacó una manita de debajo de las sábanas y se aferró a la manga de la bata de Isabel. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de esa pequeña habitación se había creado un refugio de paz. Finalmente, con un último suspiro tembloroso, el niño se quedó dormido. Isabel se quedó sentada un rato más, acariciando su frente húmeda. Cuando finalmente se levantó y se giró, vio a Alejandro todavía en la puerta. Estaba inmóvil. Su rostro iluminado por el candil revelaba una expresión que ella nunca había visto. Había gratitud, sí, pero también asombro, y algo más profundo, algo vulnerable que la miraba directamente a los ojos. No dijo nada. No hacían falta palabras. En el silencio que siguió a la canción, el muro de hielo que los separaba se había agrietado.
Isabel pasó a su lado y regresó a su habitación, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de agotamiento y triunfo. Alejandro se quedó en el pasillo oscuro por un largo tiempo, escuchando el sonido de la lluvia amainando y la respiración tranquila de su hijo. Apoyó una mano en la pared de piedra fría de la casa y por primera vez en 2 años sintió que el silencio no era una tumba, sino un hogar que dormía en paz. La pregunta que lo asaltó no era si esa mujer podía sanarlos, sino si él sería lo suficientemente valiente para permitirlo. La mañana siguiente a la tormenta, el mundo parecía haber renacido. Un silencio límpido y puro había reemplazado la furia de la noche. El aire, denso y cargado de electricidad 24 horas antes, ahora era ligero y olía a tierra mojada, a hojas limpias y a la promesa de un nuevo comienzo. Un sol pálido y acuoso se abría paso entre jirones de nubes, derramando una luz mansa que hacía brillar cada gota de agua suspendida en las telarañas del jardín. Dentro de la finca el silencio, el cambio era menos dramático, pero mucho más profundo. La quietud ya no era el peso de una ausencia, sino un espacio para respirar. El desayuno fue un acto de diplomacia silenciosa. Isabel se movía por la cocina con una gracia contenida, consciente de que la frágil paz que se había instalado era tan delicada como el cristal. Colocó los platos sobre la mesa, el sonido de la porcelana sobre la madera inusualmente suave. Alejandro entró. Sus botas limpias de barro por primera vez en semanas. No arrastraba los pies como de costumbre. Había una deliberación en su paso, una contención. Se sentó en la cabecera y por un instante sus ojos se encontraron con los de Isabel. No hubo sonrisa, ni siquiera un asentimiento, pero por primera vez él no desvió la mirada. La sostuvo un segundo más de lo necesario, un reconocimiento silencioso que valía más que 1000 palabras. Mateo fue el siguiente en llegar. Caminó hasta su silla, no arrastrándose pegado a la pared, sino por el centro de la habitación. Llevaba su caballo de madera, pero no lo aferraba contra su pecho como un escudo. Lo sostenía de forma casual en una mano. Se sentó y miró el plato de avena caliente que Isabel le sirvió, y luego levantó la vista hacia ella. Un fantasma de sonrisa, apenas una contracción en la comisura de sus labios, apareció y desapareció, pero fue suficiente. Fue como ver el primer brote verde en un campo yermo. La única que parecía decidida a mantener el invierno era Sofía. Entró con el ceño fruncido, su rostro una pequeña nube de tormenta en el claro cielo de la mañana. Se dejó caer en su silla con un ruido innecesario y fulminó con la mirada a su hermano, a su padre y sobre todo a Isabel. La nueva armonía era una afrenta, una traición a la tristeza que, en su mente infantil, era la única forma de lealtad que le quedaba hacia su madre. Comieron. El silencio persistía, pero su textura era diferente. Ya no era un abismo, sino un río tranquilo. Cuando terminaron, Alejandro se puso en pie. Se aclaró la garganta y por un momento pareció que iba a decir algo, a romper el molde de su mutismo. Se vio la lucha en su mandíbula apretada, en la forma en que sus manos se crisparon, pero las palabras no salieron. En su lugar, caminó hacia la puerta, deteniéndose un instante junto a Isabel. «Gracias», fue todo lo que dijo. La palabra salió de su garganta como si arrancara una raíz profunda y amarga, un murmullo áspero por la falta de uso. No esperó una respuesta, simplemente se puso el sombrero y salió a enfrentar un día de trabajo que, de alguna manera, se sentía menos pesado. Más tarde, mientras Isabel ordenaba su propia habitación, notó algo sobre la almohada. Era una hoja de papel, doblada con esmero. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, la desdobló. La imagen la dejó sin aliento. Era un dibujo de Mateo, inconfundible por sus trazos audaces y su perspectiva infantil. Un gran caballo con alas majestuosas surcaba el cielo. Pero lo que hizo que a Isabel se le humedecieran los ojos
Fue el sol. En la esquina superior de la página, un círculo de un amarillo vibrante y enérgico dominaba la escena, sus rayos extendiéndose como brazos abiertos, tocando las alas del caballo, el suelo, todo. Era un sol que no solo iluminaba, sino que calentaba. Era la antítesis de la luna triste de sus dibujos anteriores. Era un sol de gratitud. Con el precioso papel en la mano, buscó a Mateo. Lo encontró en la sala principal, sentado en el alféizar de la gran ventana, observando a un petirrojo picotear en el jardín embarrado. Se sentó a su lado en silencio, esperando. Después de un rato, le mostró el dibujo. «Es el dibujo más bonito que he visto nunca, Mateo», dijo con voz suave. «Este sol es tan brillante que casi puedo sentir su calor». El niño la miró, sus ojos serios y profundos, y entonces habló, su primera frase completa dirigida a ella. «Sí», susurró, su voz fina como un hilo, «porque ya no tiene miedo de los truenos». La emoción fue una ola que casi derribó las defensas de Isabel. Respiró hondo. «No», respondió, su propia voz un poco temblorosa. «Ahora sabe que hasta las peores tormentas terminan, y que después de la lluvia siempre vuelve a salir el sol, ¿verdad?» Mateo asintió, un movimiento solemne, y por primera vez apoyó su cabeza por un instante en el brazo de Isabel. El contacto duró apenas un segundo, pero fue un universo de confianza. Mi madre también lo calmaba. La voz de Sofía, afilada como un trozo de vidrio, rompió el momento. Estaba de pie en la puerta observándolos, sus brazos cruzados como una armadura, y no necesitaba cantar ninguna canción tonta. A él le bastaba con su abrazo. La acusación era un veneno destinado a anular el antídoto que Isabel estaba creando. «Tú no eres ella, eres una impostora». Isabel se giró lentamente hacia la niña. Vio más allá del enfado. Vio el miedo en sus ojos, el miedo a olvidar, el miedo a ser reemplazada en el afecto de su hermano. «Estoy completamente segura de que así era, Sofía», dijo Isabel. Su voz era un bálsamo. «El abrazo de una madre es el lugar más seguro del mundo y nada puede compararse a eso. Yo nunca podría. Solo soy una amiga que sostiene una vela en la oscuridad hasta que los demás se acostumbran a la luz de nuevo». Sofía no supo qué responder a eso. La ira esperaba ira, no comprensión. Frustrada, dio un bufido y subió corriendo las escaleras. El sonido de sus pasos, un eco furioso de su confusión. Isabel se quedó allí, el calor del sol de papel de Mateo en sus manos y el frío de la soledad de Sofía en su corazón. Había ganado una batalla, una inmensa y maravillosa batalla por el alma de un niño. Pero la guerra por esa familia fracturada apenas comenzaba. La fortaleza del resentimiento de Sofía ahora tenía muros más altos, y el rey de ese castillo herido, Alejandro, le había dado las gracias, sí, pero seguía siendo un territorio desconocido y peligroso. La paz era precaria, y la próxima tormenta, Isabel lo sabía, no vendría del cielo, sino del interior de esas mismas paredes. Las semanas que siguieron se tejieron con un hilo de frágil esperanza. La finca El Silencio comenzó a exhalar lentamente, liberando un poco del dolor que había mantenido en sus pulmones de piedra durante 2 largos años. Mateo se convirtió en la pequeña sombra de Isabel. Ya no se escondía. La seguía al gallinero, a la cocina e incluso al jardín, donde se sentaba en un escalón de piedra y dibujaba mientras ella trabajaba la tierra. Sus conversaciones eran breves y susurradas, pequeños puentes de palabras que conectaban sus 2 mundos silenciosos. El caballo alado de sus dibujos ahora siempre volaba bajo un sol radiante, a veces con un pequeño niño en su lomo. Con Alejandro, el progreso era más lento, medido en miradas en lugar de palabras. A veces, él se detenía un momento en la puerta de la cocina para verla enseñar a Mateo a leer, una expresión indescifrable en su rostro. En una ocasión, ella le preguntó sobre la rotación de los cultivos en un campo cercano, y él, sorprendido por su interés,
le explicó durante casi 10 minutos los secretos de la tierra que amaba. Fue la conversación más larga que habían tenido, y cuando terminó, un torpe silencio se instaló entre ellos, cargado de la electricidad de algo nuevo y desconocido. Incluso Sofía parecía estar bajando la guardia, aunque fuera de forma casi imperceptible. Dejó de hacer comentarios cortantes sobre su madre y en su lugar adoptó una tacticia de observación crítica. Se sentaba a hacer sus deberes en la mesa de la cocina, fingiendo ignorar a Isabel, pero escuchando cada palabra, cada canción que le tarareaba a Mateo. Era una tregua no declarada, un campo de batalla en el que las armas se habían bajado, aunque nadie se atrevía a abandonarlas. En el jardín, el trabajo de Isabel comenzaba a dar sus frutos. Los rosales, liberados de la asfixia de las malas hierbas y la madera muerta, habían comenzado a brotar. Pequeños capullos verdes y apretados salpicaban las ramas espinosas, promesas de un color y una fragancia que la casa había olvidado. Para Isabel, cada uno de esos brotes era una victoria personal, un símbolo de la vida que se negaba a rendirse. Pero la paz es a menudo un preludio de la guerra. Y la guerra llegó un martes por la tarde en un carruaje que levantaba una nube de polvo presuntuoso por el camino. Dolores, la hermana de la difunta Elena, descendió del carruaje como una reina visitando una colonia empobrecida. Era una mujer alta y delgada, vestida de un luto impecable que parecía más una declaración de moda que una expresión de dolor. Su rostro era afilado, sus ojos oscuros y pequeños, y su sonrisa una línea delgada y tensa que nunca llegaba a sus ojos. Su nombre, Dolores, le sentaba como un guante a medida. «Alejandro, querido», exclamó, ofreciendo su mejilla a su cuñado, quien la recibió con una rigidez evidente. «Y mis pequeños huérfanos, vengan con la tía Dolores». Sofía corrió a sus brazos, un acto de lealtad que no pasó desapercibido. Mateo, sin embargo, se quedó cerca de Isabel, una mano aferrada discretamente a su falda. La mirada de Dolores se posó en Isabel, recorriéndola de arriba abajo con un desdén apenas velado. «Ah», dijo, su voz dulce como el veneno, «la nueva institutriz. Espero que estés manteniendo la casa como a mi pobre Elena le hubiera gustado». No le preguntó su nombre. No le dio la mano. Simplemente la descartó como parte del servicio. Desde ese primer momento, Isabel supo que había conocido a su verdadera antagonista. El dolor y el silencio eran enemigos pasivos, pero Dolores era una fuerza activa, una guardiana autoproclamada de las sombras que no permitiría que la luz entrara tan fácilmente. Los días siguientes fueron una tortura sutil. Dolores se movía por la casa como una sombra crítica, sus dedos rozando las superficies en busca de polvo, sus labios fruncidos en una mueca de perpetua desaprobación. Llenaba cada conversación con recuerdos de Elena, convirtiendo cada rincón de la casa en un santuario de su memoria. Elena siempre decía que estas flores debían cortarse al amanecer. Comentaba en voz alta, aunque Isabel no tuviera flores que cortar. «Pobre Alejandro, ¿cómo debe extrañar sus guisos? Nadie los hacía como ella». Cada frase era un recordatorio para Alejandro de su pérdida y una acusación silenciosa a Isabel por su mera presencia. Con los niños, su estrategia era dividir y conquistar. Colmaba a Sofía de elogios, llamándola «la viva imagen de tu santa madre» y regalándole un camafeo con el retrato de Elena. «Para que nunca la olvides, querida», le susurró, una clara indirecta hacia la influencia de Isabel. Con Mateo, intentó un enfoque de compasión sofocante, pero el niño se replegaba, negándose a abandonar la seguridad que había encontrado junto a Isabel. El punto de ruptura, como Isabel había presentido, fue el jardín. Dolores lo descubrió una tarde mientras paseaba con Alejandro. Se detuvo en seco, su mano volando a su pecho en un gesto de horror teatral. «¡Cielos santos! ¿Qué es esto? ¿Qué le han hecho al jardín de Elena?», exclamó, su voz temblando de indignación.
Isabel, que estaba cerca recogiendo hierbas para la cena, se acercó. «Solo lo estoy limpiando un poco. Estaba muy abandonado». Dolores se giró hacia ella, sus ojos oscuros echando chispas. «Abandonado. Era un monumento. Cada planta, cada rosa era un recuerdo de ella. Y tú te atreves a arrancarlo todo, a plantar tus propias vulgaridades encima de su memoria». «No he arrancado nada que tuviera vida», respondió Isabel con calma, aunque sentía la sangre arder en sus venas. «Solo quité lo que estaba muerto para dar una oportunidad a lo que aún podía florecer». «¡Qué insolencia!», siseó Dolores, volviéndose hacia un Alejandro que permanecía en silencio, su rostro una tormenta de emociones, en conflicto. «Alejandro, ¿vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que esta extraña profane el último lugar sagrado que nos quedaba de ella?» Isabel miró a Alejandro, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que la defendiera, que reconociera el trabajo y la vida que ella estaba intentando devolver a su hogar. Pero él no lo hizo. Se quedó allí, atrapado entre la lealtad a la hermana de su esposa muerta y la verdad que veía con sus propios ojos. Y en su silencio, Dolores encontró su victoria. Sonrió, una sonrisa afilada y triunfante, mientras Isabel comprendía que el camino para sanar a esa familia ahora estaba bloqueado por un dragón muy real, uno que no dudaría en quemarla viva para proteger su tesoro de cenizas y recuerdos. La cena de esa noche fue un funeral sin difunto. Cada bocado parecía estar sazonado con palabras no dichas. Dolores presidía la mesa con la autoridad de una general victoriosa, dirigiendo la conversación con anécdotas punzantes sobre Helena. Cada una de ellas una joya pulida de nostalgia, diseñada para resaltar la palidez de la presencia de Isabel. Alejandro comía con la cabeza gacha, un gigante reducido a una sombra por la culpa. Su silencio, que antes había sido una muralla contra el mundo, ahora era una prisión en la que él mismo se había encerrado. No había defendido a Isabel, no había defendido la verdad, y el sabor amargo de su propia cobardía era más fuerte que el del estofado en su plato. Isabel, por su parte, exhibía una calma que era en sí misma una forma de resistencia. Comía despacio, respondía a las preguntas directas de Dolores con una cortesía glacial y, sobre todo, se concentraba en Mateo, asegurándose de que el niño, sensible a la tormenta emocional que lo rodeaba, comiera lo suficiente. Su serenidad era un escudo. Sabía que cualquier muestra de ira o frustración sería exactamente lo que Dolores quería, una prueba de su naturaleza vulgar. Al negárselo, Isabel le negaba su victoria. Esa noche, mucho después de que la casa se sumiera en la oscuridad, Alejandro no encontró el sueño. Se sirvió un vaso de vino y se quedó en la sala principal, la única luz la de la luna que se filtraba por las altas ventanas. Sus ojos se posaron en la chimenea, en el contorno del retrato cubierto. 2 años. Durante 2 años había cultivado su dolor como el más preciado de sus cultivos. Era un dolor puro, sagrado. Pero la llegada de Dolores lo había enturbiado, lo había convertido en un arma, en un garrote con el que golpear a una mujer inocente y a sus propios hijos. Sabía que Isabel tenía razón. El jardín se estaba muriendo. Él lo veía cada día, como se morían sus hijos, como se moría él por dentro. La llegada de Isabel había sido como una lluvia de primavera después de una larga sequía. Incómoda, sí, inesperada también, pero necesaria. Y él, por miedo a profanar el recuerdo de la sequía, había maldecido la lluvia. Se bebió el vino de un trago. El líquido amargo no pudo apagar el fuego de la vergüenza que le quemaba por dentro. Envalentonada por la pasividad de Alejandro, Dolores intensificó su asedio. Su guerra era de susurros, de gestos, de pequeñas crueldades disfrazadas de buenas intenciones. Un día escondió el cesto de costura de Isabel, solo para encontrarlo horas después, exclamando:
¡Ay! Esta casa es tan grande. Una debe ser más organizada si quiere manejarla bien, ¿no crees? Otro día le contó a Sofía historias idílicas sobre su madre, pintando un retrato de una santa perfecta e inalcanzable. Tu madre jamás levantaba la voz, Sofía. Su dulzura era como música. Debes esforzarte por ser como ella, por honrarla. El mensaje era claro. Isabel, con su firmeza y su disciplina, era una cacofonía en la sinfonía sagrada de Helena. La ofensiva culminó una mañana de domingo. Después del desayuno, mientras todos estaban en la sala, Dolores se acercó a la chimenea con un aire solemne y ceremonial. «He pensado mucho en esto», anunció a la sala en general, aunque sus palabras iban dirigidas a Alejandro. «Y creo que ha llegado el momento. Una casa no debería ocultar a sus ángeles». Con un movimiento dramático, tiró de la tela de lino que cubría el retrato. La imagen de Helena llenó la habitación. Era una mujer hermosa, de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Su presencia era tan abrumadora que el aire pareció volverse más denso. Alejandro se quedó petrificado, como si hubiera visto un fantasma. Sofía soltó un suspiro de adoración. Mateo se escondió instintivamente detrás de Isabel. Dolores se giró, esperando ver a Isabel intimidada, disminuida por la comparación. Pero la reacción de Isabel la desarmó. En lugar de apartar la mirada, Isabel contempló el retrato con una expresión de genuino respeto y una profunda tristeza. Era muy hermosa, dijo en voz baja, su voz desprovista de envidia o resentimiento. Tenía una mirada muy amable. Puedo ver de dónde saca Sofía sus ojos. Con esa simple frase, Isabel transformó un acto de agresión en un momento de conexión. Elogió a la muerta y a la viva en una misma respiración, validando el pasado sin sentirse amenazada en el presente. La victoria de Dolores se desinfló, dejando solo un silencio incómodo. Pero la batalla no había terminado. Esa misma noche, en la cena, Sofía, claramente siguiendo el guión de su tía, apartó el plato que Isabel le sirvió. «No quiero esto. Mi madre nunca cocinaba pescado. A ella no le gustaba el olor. Era un desafío directo, una prueba de lealtad». Dolores observaba con una sonrisita de satisfacción. Alejandro parecía a punto de estallar, pero Isabel mantuvo la calma. No la regañó ni la obligó a comer. Simplemente miró a la niña. «¿Sabes, Sofía?», comenzó en voz baja. «Mi abuela solía decir que hay peces que nadan toda su vida contra la corriente. Es un viaje increíblemente difícil. La mayoría se rinde. Pero los que llegan al final, los que no se dejan arrastrar, son los más fuertes y los que tienen las historias más interesantes que contar». No dijo más. Se giró y continuó con su propia cena. El silencio volvió a la mesa, pero esta vez estaba cargado de significado. Sofía no tocó el pescado, pero tampoco dijo nada más. Se quedó mirando su plato, el ceño fruncido, no de ira, sino de pensamiento. La historia de Isabel, una parábola tan clara como el agua de un arroyo, se había abierto paso a través de su armadura. Isabel no podía obligarla a comer, pero le había dado algo mucho más importante en lo que pensar. Había plantado una semilla de duda, la idea de que la fuerza no siempre reside en la terquedad, sino en la perseverancia. Y esa noche, Isabel supo que aunque la guerra fuera larga y agotadora, tenía las armas correctas para lucharla. La parábola del pez que nadaba contracorriente se quedó anclada en la mente de Sofía. Durante los días siguientes, la niña se convirtió en un enigma de contradicciones. Su hostilidad abierta hacia Isabel disminuyó, reemplazada por una vigilancia intensa y silenciosa. Ya no la desafiaba en cada oportunidad, pero la observaba con una concentración casi febril, como si tratara de resolver un problema matemático muy complejo. La veía consolar a Mateo después de una caída, remendar la ropa de su padre con una habilidad que envidiaría cualquier costurera, e incluso reír suavemente para sí misma al leer uno de sus libros por la noche.
Sofía estaba atrapada en un fuego cruzado, con la lealtad idealizada hacia su madre en un lado y la evidencia innegable de la bondad y la fuerza de Isabel en el otro. Dolores, con su instinto de depredador para la disidencia, notó el cambio de inmediato. Vio la vacilación en los ojos de su sobrina y supo que sus tácticas de guerra psicológica no estaban siendo tan efectivas como había esperado. La calma de Isabel era un baluarte que sus ataques sutiles no podían derribar. Necesitaba un cañón. Necesitaba un arma tan poderosa que hiciera añicos la confianza de Alejandro, de una vez por todas. Una traición tan profunda que fuera imposible de perdonar. Y para ello, necesitaba profanar algo sagrado. El arma perfecta se le presentó una tarde, mientras ordenaba el dormitorio que había pertenecido a Elena y Alejandro, un espacio que se mantenía casi como un museo. Abrió el joyero de plata de su hermana y sacó un objeto con un suspiro teatral. Sofía, que la había seguido, la miró con curiosidad. «Oh, mira, querida», dijo Dolores, su voz un murmullo reverente. «El guardapelo de tu madre. ¿Te acuerdas?» Era un relicario de plata ovalado, delicadamente grabado con las iniciales de Elena. No era ostentoso, pero tenía el brillo de un objeto profundamente amado. «Tu padre se lo regaló en su primer aniversario», continuó Dolores, abriéndolo para revelar un diminuto retrato de un Alejandro más joven y sonriente en un lado, y un rizo del cabello castaño de Elena en el otro. Nunca se lo quitaba, decía que guardaba su corazón dentro. Le permitió a Sofía tocarlo, un breve contacto con una reliquia sagrada, antes de volver a guardarlo en el joyero. La semilla de la importancia del objeto había sido plantada. El detonante para que Dolores ejecutara su plan llegó unos días después. Era una tarde inusualmente cálida para la estación. Isabel había llevado a Mateo al arroyo cercano para botar barcos de hojas, y Alejandro, al regresar temprano del campo, los encontró allí. Se quedó observándolos desde la distancia. La risa de su hijo, una risa genuina y clara que no había escuchado en 2 años, flotó en el aire y lo golpeó con la fuerza de una ola. Se acercó y por primera vez se sentó con ellos en la orilla. No dijo mucho, pero observó a su hijo jugar, y una sonrisa cansada pero real se dibujó en su rostro. En un momento, Mateo resbaló en una piedra mojada, y tanto Alejandro como Isabel se lanzaron para sujetarlo, sus manos rozándose en el proceso. El contacto fue breve, eléctrico, y ambos retiraron sus manos como si se hubieran quemado. Pero la mirada que compartieron, una mezcla de sorpresa, complicidad y una calidez innegable, duró un segundo más de lo necesario. Dolores lo vio todo desde una ventana de la casa. Vio la sonrisa de Alejandro, vio el roce de sus manos, vio la mirada y el veneno de los celos, la ira y un retorcido sentido de la justicia llenaron sus venas. Esa mujer no solo estaba limpiando el jardín y ganándose a los niños, estaba borrando a Elena, estaba robando la sonrisa de su marido, y eso no lo podía permitir. A la mañana siguiente, la casa se despertó con los lamentos de Dolores. «No está, no puede ser», exclamaba, revolviendo los cajones del dormitorio principal. Alejandro acudió a su llamada, encontrándola con una mano en la frente, la viva imagen de la desesperación. «¿Qué ocurre, Dolores?» «El guardapelo de Elena, el relicario de plata. No está en su joyero. Lo miré ayer mismo con Sofía. Estaba aquí y ahora ha desaparecido». La búsqueda comenzó. Fue una farsa orquestada por Dolores. Revolvió armarios, miró debajo de la cama, cada vez más agitada. «Es tan extraño», decía, hablando más para sí misma, pero lo suficientemente alto para que Alejandro la oyera. «Casi nadie entra a esta habitación, solo la familia, la pequeña Sofía, a veces, y la institutriz, claro, para limpiar». Isabel, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, estaba en la cocina preparando la masa del pan.
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición de que la frágil paz estaba a punto de hacerse añicos. Más tarde, Dolores llevó a Alejandro a un lado, su voz un susurro conspirador y lleno de una falsa pena. Alejandro, por favor, no quiero pensar mal de nadie, pero debemos ser realistas. Esa mujer, Isabel, es una extraña. No sabemos nada de su pasado, de dónde viene, de sus necesidades. Un objeto de plata pura tiene su valor, quizás tiene deudas, quizás simplemente es una mala persona. ¿Cómo podemos saberlo? Cada palabra era una gota de veneno cuidadosamente administrada, diseñada para activar las peores dudas de Alejandro. Su lealtad a Helena, su instinto protector sobre sus bienes, su desconfianza inicial hacia esa mujer que había entrado en su vida y la había puesto patas arriba. Al final del día, la atmósfera en la casa era irrespirable. El guardapelo no había aparecido. Isabel podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella, pero ya no era de curiosidad o de incipiente calidez. Era una mirada fría, calculadora, llena de una sospecha que la hería más que cualquier acusación directa. Ella no sabía qué crimen se le imputaba, pero se sentía ya juzgada y condenada. La confianza que tanto le había costado construir se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea, y supo, con una certeza helada, que la verdadera tormenta estaba a punto de estallar sobre su cabeza. La atmósfera de la finca. El silencio se había vuelto venenosa. La sospecha era un gas invisible que se filtraba por debajo de las puertas y se adhería a las cortinas, haciendo que cada respiración fuera pesada y difícil. Isabel se movía por la casa cumpliendo sus deberes con una dignidad mecánica, pero sentía el peso de la mirada de Alejandro sobre ella en todo momento. Era una mirada que ya no contenía ni rastro de la calidez que había comenzado a nacer entre ellos. Ahora era fría, dura y evaluadora. La evitaba, pero la observaba, y cada uno de sus silencios era una acusación en sí misma. La situación llegó a un punto insostenible 2 días después de la desaparición del relicario. Tras una cena que fue la más silenciosa y tensa de todas, Dolores colocó su servilleta sobre la mesa con un aire de finalidad. Alejandro, dijo con una voz cargada de una gravedad teatral, creo que no podemos seguir así. Por el bien de los niños, por el honor de esta casa, debemos aclarar las cosas. Alejandro, cuyo rostro parecía tallado en piedra, asintió una sola vez. En la sala principal, ordenó. Su voz era un mandato sin apelación. Miró a Isabel. Usted también. El corazón de Isabel se hundió, pero su rostro no traicionó ninguna emoción. Asintió con la cabeza y lo siguió, sintiéndose como una prisionera llevada a su propio juicio. La sala estaba iluminada únicamente por el fuego crepitante de la chimenea, que proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes. Alejandro se quedó de pie junto al fuego, de espaldas a la habitación, una silueta imponente y oscura. Dolores se sentó en un sillón, adoptando la pose de una jueza afligida. «Señorita», comenzó Dolores, sin molestarse en usar el nombre de Isabel. «Como sabe, un objeto de inmenso valor sentimental, el guardapelo de mi difunta hermana, ha desaparecido de su dormitorio. Hemos buscado por todas partes sin éxito». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. «No me complace en absoluto tener esta conversación. Me duele profundamente. Pero las circunstancias son inequívocas. Usted es la única persona ajena a la familia que ha tenido acceso a esa habitación». Isabel la escuchaba, su postura recta, sus manos entrelazadas frente a ella para ocultar su temblor. Miró a Alejandro, esperando que se diera la vuelta, que la mirara a los ojos, que le diera la oportunidad de defenderse. Pero él permaneció de espaldas. Su silencio era un muro infranqueable. «No quiero pensar mal», continuó Dolores, su voz un susurro de falsa compasión. «Pero una mujer en su posición, sola en el mundo,
Quizás tuviera una necesidad acuciante, quizás pensó que nadie lo notaría. Finalmente, Alejandro se giró. Su rostro estaba demacrado por el conflicto interno. Sus ojos grises eran 2 pedazos de hielo. La miró, pero no la vio a ella. La mujer que había calmado a su hijo en la tormenta, que había devuelto la vida a su jardín. Vio a una extraña, una fuente de conflicto, un recordatorio de su propia debilidad y de la culpa que sentía por haber empezado a sentir algo por ella. Y en ese momento eligió el camino más fácil, el de la lealtad ciega al pasado. Contraté sus servicios para que trajera paz a esta casa. No más dolor, dijo. Su voz era tan fría y cortante como el acero. Cada palabra fue un golpe. Me equivoqué al confiar en usted. Hizo una pausa, y el crepitar del fuego fue el único sonido. Empaque sus cosas. Se irá por la mañana. La sentencia fue dictada. El aire pareció salir de los pulmones de Isabel. No era tanto la acusación de robo, una mentira tan absurda que casi no merecía respuesta. Era la fuente de la que venía. Era el hombre que había empezado a ver. El padre herido, el alma solitaria. Era la aniquilación total de la frágil confianza que habían construido. Sintió las lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a derramarlas. No les daría esa satisfacción. Levantó la barbilla y miró directamente a Alejandro. Y por primera vez, él flaqueó, incapaz de sostener la intensidad de su mirada herida. «No me duele que piense que soy una ladrona, señor», dijo ella. Su voz era baja pero firme, resonando en el silencio tenso. «Me duele que, después de todo este tiempo, todavía piense que soy una extraña». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala con la cabeza en alto, dejando tras de sí un silencio mucho más pesado y desolador que el que había encontrado a su llegada. Al pasar por la puerta, vio a Sofía observando desde la penumbra del pasillo, su rostro una máscara de triunfo infantil que no lograba ocultar una punzada de inquietud en sus ojos. Isabel subió las escaleras. Cada paso, un esfuerzo monumental. Entró en su habitación y cerró la puerta. No lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se movió con una calma helada, abriendo su maleta sobre la cama. Comenzó a doblar sus pocos vestidos, sus movimientos precisos, metódicos. Era como si su cuerpo supiera que la única manera de sobrevivir era seguir moviéndose. Se detuvo junto a la ventana y miró hacia afuera, hacia el jardín oscuro. La luna iluminaba los pequeños capullos de las rosas, promesas de una belleza que ella no llegaría a ver florecer. Y en ese momento se sintió completamente sola. Parecía que la finca, el silencio, finalmente la había derrotado, y la pequeña luz de esperanza que había traído con tanto esfuerzo estaba a punto de ser extinguida para siempre. El silencio que siguió a la partida de Isabel de la sala principal no fue de paz, sino de vacío. Dolores suspiró, un sonido de alivio calculado, y puso una mano sobre el brazo de Alejandro. «Hiciste lo correcto, querido. Lo más difícil, pero lo correcto. A veces hay que podar las ramas enfermas para salvar el árbol». Pero sus palabras sonaron huecas. Alejandro no respondió. Se apartó de su contacto y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad impenetrable de la noche. No sentía alivio, no sentía justicia, sentía un vacío helado en el estómago, una sensación corrosiva de que acababa de cometer un error irreparable. La mirada de Isabel, esa mezcla de dolor y decepción, estaba grabada a fuego en su mente. «Todavía piense que soy una extraña». La frase era un eco que rebotaba en las paredes de su conciencia. Mientras tanto, en la penumbra del pasillo, Sofía se había quedado inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había ganado. Su tía había ganado. La intrusa, la mujer que había intentado ocupar el lugar de su madre, se iba. Debería estar feliz, triunfante, pero en lugar de eso, sentía un nudo amargo en la garganta. La imagen de Isabel, de pie, digna y sola frente a la ira de su padre y el veneno de su tía,
No se parecía en nada a la ladrona malvada que Dolores había pintado. Se parecía más al pez de la historia nadando contra una corriente imposiblemente cruel. Se retiró a su habitación, pero la victoria se sentía como ceniza en su boca. Escuchó el sonido suave de los pasos de Isabel en la habitación contigua, el abrir y cerrar de un cajón, el cierre metálico de una maleta. Eran los sonidos de una partida, los sonidos de la casa volviendo a ser como antes, silenciosa, triste, segura en su dolor. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? Su dilema se hizo insoportable cuando una pequeña figura apareció en el umbral de su puerta. Era Mateo. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y sostenía en sus manos el dibujo del caballo bajo el sol. No lloraba ruidosamente, pero las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, cayendo sobre el papel. ¿Se va?, susurró Mateo, su voz rota, la primera pregunta que le hacía a su hermana en meses. Sofía asintió, incapaz de hablar. «Pero, ¿quién me cantará cuando haya truenos?», preguntó el niño. Y esa simple pregunta, tan llena de un miedo puro e infantil, fue la que finalmente rompió el dique de la lealtad equivocada de Sofía. Vio la verdad con una claridad cegadora. Deshacerse de Isabel no traería de vuelta a su madre. Solo le arrebataría a su hermano, la única persona que había conseguido hacerlo sentir seguro. Le arrebataría a la casa la única luz que había logrado penetrar en sus sombras. Se dio cuenta de que su tía Dolores no estaba protegiendo la memoria de su madre. La estaba usando como un arma para herir a los vivos. Con una nueva determinación, Sofía tomó a su hermano de la mano. «Espera aquí», le dijo. Salió de la habitación y bajó las escaleras. Encontró a su padre en la sala principal, todavía de pie junto a la ventana, una estatua de miseria. «Papá», dijo con voz temblorosa. Alejandro se giró, su rostro sombrío. «¿Qué quieres, Sofía? Ve a la cama». «No», dijo ella plantándose frente a él. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente. «No es verdad. Isabel no lo robó. No lo hizo». Alejandro la miró, su expresión una mezcla de agotamiento e irritación. «Sofía, ya hemos hablado de esto». «¡No!», gritó ella, la palabra estallando con la fuerza de su culpa y su miedo. «Tía Dolores miente. Ella me preguntó dónde guardaba mamá el guardapelo. Un día antes de que desapareciera, ella me lo enseñó. Dijo que era nuestro secreto». La confesión de la niña cayó en el silencio de la habitación con el peso de una roca. Alejandro se quedó mirándola, su mente tratando de procesar las palabras. La pregunta de Dolores a Sofía, el secreto. De repente, la fachada de la dolorida cuñada se resquebrajó, revelando la fea cara de la manipulación. La calma de Isabel, su extraña falta de defensa. Todo cobró un sentido terrible y claro. El mundo de Alejandro acaba de dar un vuelco. Lo engañaron y cometió un terrible error. ¿Qué crees que debería hacer ahora para enmendar las cosas? Comparte tu opinión en los comentarios cuando se revele la verdad. La sangre abandonó el rostro de Alejandro, reemplazada por una furia fría y blanca. Miró a su hija, que sollozaba desconsoladamente, y vio la verdad en su terror. No la regañó. Puso una mano sobre su hombro, un gesto torpe de consuelo, y luego se dirigió hacia las escaleras, sus pasos ahora pesados con un propósito mortal. Subió directamente a la habitación de invitados, donde Dolores se preparaba para dormir, una sonrisa de suficiencia todavía en sus labios. No llamó. Abrió la puerta de golpe haciendo que ella diera un respingo de sorpresa. «Alejandro, ¿qué modos son?» Él no le respondió. Se dirigió directamente al baúl de viaje de Dolores, lo abrió y comenzó a revolver su contenido sin miramientos. «¿Pero qué haces? ¡Has perdido el juicio!», chilló ella tratando de detenerlo. Él la apartó con un brazo, sin fuerza, pero con una finalidad que la hizo retroceder. Continuó buscando entre los vestidos y la ropa interior, hasta que sus dedos tocaron algo pequeño, duro y frío, envuelto en un pañuelo de seda. Lo sacó, abrió el pañuelo,
Y allí, en la palma de su mano callosa, descansaba el relicario de plata de Helena. Se quedó mirando el objeto por un largo momento, la prueba irrefutable de la traición de su cuñada y de su propia y catastrófica ceguera. Luego, levantó la vista y miró a Dolores, y la expresión de sus ojos hizo que ella retrocediera de puro miedo. Lentamente cerró su puño alrededor del guardapelo, el metal frío mordiendo su piel, sus nudillos blancos por la presión. Desde el pasillo podía oír el sonido de un último cajón cerrándose en la habitación de Isabel, el sonido de una vida preparándose para abandonarlo para siempre por un crimen que no cometió, y supo que le quedaban pocos minutos para evitar que el error más grande de su vida se convirtiera en una herida que nunca jamás sanaría. Con el relicario de plata pesando en su mano como si fuera plomo, Alejandro se dirigió a la habitación de invitados. La furia que sentía no era caliente y explosiva, sino un hielo que le recorría las venas, afilando sus sentidos y su determinación. Abrió la puerta sin llamar. Dolores, que estaba guardando algunas cosas en su baúl, se sobresaltó. ¿Ya te vas?, preguntó Alejandro. Su voz era tan baja y carente de emoción que resultó mucho más aterradora que un grito. «Bueno, sí, querido», respondió ella, tratando de recuperar la compostura. «Ahora que la desagradable situación está resuelta, creo que mi presencia ya no es necesaria». «Tienes razón», dijo él, dando un paso hacia ella. «Tu presencia ya no es necesaria». Abrió la mano y dejó que el guardapelo cayera sobre la cama. El pequeño objeto de plata brilló bajo la luz del candil. El rostro de Dolores perdió todo su color. Tartamudeó, buscando una excusa, una mentira que la salvara. «Ahí está. Debió caerse de...» «Basta, Dolores», la interrumpió Alejandro. Su voz era una cuchilla. «Se acabó el teatro». Se acercó a ella hasta que tuvo que levantar la vista para mirarlo. «Tomaste el recuerdo más puro de tu hermana y lo convertiste en un arma. Usaste a mis hijos, a mi dolor, para tus juegos crueles y retorcidos. Has manchado todo lo que has tocado en esta casa con tu amargura». Ella retrocedió, su máscara de superioridad finalmente rota, revelando la mezquindad que había debajo. «Ella te quería como a una hermana», continuó él, «y tú has deshonrado su memoria de la peor forma posible. Recoge tus cosas, todas ellas. No quiero volver a ver tu rostro en esta finca, ni cerca de mis hijos nunca más. Tienes una hora para desaparecer de nuestras vidas». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Con el corazón martilleándole en el pecho, se dirigió a la habitación de Isabel. La puerta estaba entreabierta. La vio de espaldas a él, de pie junto a la ventana, su pequeña maleta cerrada a sus pies. Estaba a punto de irse, a punto de desaparecer por su culpa. «Isabel», dijo, su voz ronca por la emoción. Ella se giró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había derramado ni una lágrima. Había una tristeza infinita en su mirada, pero también una fuerza inquebrantable que lo avergonzó profundamente. Él entró en la habitación, con la mano todavía apretada en un puño. «No te vayas», suplicó. Abrió la mano y le mostró el relicario. «Lo encontré. Estaba en su equipaje. Sofía me lo contó todo. Dolores la manipuló, a ella y a mí». Isabel miró el guardapelo, luego a él, pero su expresión no cambió. Una disculpa por los hechos no era suficiente, y ambos lo sabían. Alejandro dio un paso más, su orgullo hecho añicos a sus pies. Su voz se quebró. «Isabel, perdóname, no por dudar de ti. Perdóname por ser un ciego y un cobarde». La miró a los ojos, obligándose a mostrarle el alma desnuda que tanto tiempo había mantenido oculta. Estaba tan aferrado al dolor, a la memoria de Helena, que no podía ver nada más. «Y cuando llegaste tú, cuando empezaste a traer luz a esta casa, me asusté», confesó, las palabras saliendo en un torrente de arrepentimiento. «Tenía miedo de que la luz que traes a esta casa apagara el recuerdo de Helena».
Pero ahora entiendo, tu luz no apaga nada, hace que podamos volver a ver. Nos ha devuelto a Mateo. Le estaba mostrando a Sofía que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo, y a mí me estaba recordando cómo se sentía tener un hogar y no solo una casa llena de fantasmas. Se detuvo frente a ella, vulnerable, desarmado. Por favor, quédate, no como una institutriz, quédate como... Quédate, te necesitamos, los niños te necesitan, yo te necesito. En ese momento, dos pequeñas figuras aparecieron en la puerta. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento, y Mateo, que corrió hacia Isabel y le abrazó la pierna con todas sus fuerzas, como si temiera que fuera a desvanecerse. «No te vayas», susurró el niño. Isabel miró a los niños, luego al hombre destrozado y esperanzado que tenía delante, y las lágrimas que se había negado a derramar por dolor, ahora cayeron libremente por gratitud y alivio. Asintió lentamente, una sonrisa temblorosa dibujándose en sus labios. «No me iré», dijo en voz baja. «Estoy en casa». La primavera siguiente, la finca El Silencio era irreconocible. El nombre se había convertido en una ironía, porque la casa ahora estaba llena de sonidos. Las risas de Mateo persiguiendo mariposas, las conversaciones animadas de Sofía contando sus lecciones, la música suave de un piano que Isabel había restaurado. El jardín, antes un cementerio de espinas, había explotado en una sinfonía de colores. Las rosas de Elena, cuidadas y nutridas por las manos de Isabel, florecían más hermosas que nunca, como si le dieran su bendición. Un día soleado de abril, en el corazón de ese mismo jardín, se celebró una boda sencilla. Alejandro, con un traje que no era de luto, esperaba junto a un arco de flores. A su lado estaban sus hijos, Sofía con un vestido blanco y una corona de flores, y Mateo sosteniendo un cojín con dos sencillas alianzas de oro. Cuando Isabel apareció, caminando por el sendero de hierba, con un vestido color crema y el sol brillando en su cabello, Alejandro sintió que su corazón, que había creído muerto, latía con una fuerza que nunca había conocido. Ella no era el reemplazo de nadie, era su segunda oportunidad, su milagro. Mientras intercambiaban sus votos, él tomó sus manos y habló con una voz clara y firme que resonó en el aire primaveral. Una vez le dije a una mujer que no necesitaba palabras bonitas. Hoy sé que estaba equivocado. Las palabras más bonitas son las que nacen de un corazón agradecido. Y el mío te da las gracias, Isabel, por enseñarnos a vivir de nuevo. La familia, antes rota, se convirtió en un círculo, sus manos unidas. Miraron el horizonte no hacia el pasado con dolor, sino hacia el futuro, juntos, la finca. El silencio había encontrado por fin su voz, y era una canción de amor. Si esta historia de redención y segundas oportunidades te conmovió, demuéstrale tu apoyo dándole me gusta y compartiéndola con alguien que disfrute de los finales felices. Para más historias que te conmoverán, suscríbete al canal y activa la campanita. Ve nuestra próxima historia aquí y gracias por ser parte de nuestra comunidad.